Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde dónde y cuándo nos veas. Bienvenido a Enclave de Can, en este caso edición YouTube. Y si estás aquí es que te interesa tanto la salud física como mental de tu perrete. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante preocupante para todos los que vivimos en ambiente urbano. Y es el tema de los sonidos. Los sonidos estridentes, petardos, fuegos artificiales que preocupan a nuestros perritos. Así que quédate porque te interesa. Bueno, y hoy os voy a proponer dos formas de trabajarlo. Uno va a ser la vía preventiva, donde vamos a enfocarnos en la prevención de la aparición de los problemas derivados de los sonidos, y la otra es la opción paliativa, es decir, en el momento que nuestro perro ya lo sufre, pues vamos a intentar evitar que en los momentos de exposición sufra demasiado, ¿no? Con todo lo que podemos hacer de gestión del entorno. Así que empezamos con la preventiva. Antes de empezar, me gustaría hacer unas pequeñas observaciones sobre la capacidad auditiva y de oído de nuestros perretes. Bien, los perritos nacen, como seguramente sabrás, nacen sordos, y es a partir del decimoquinto día donde empiezan a abrir los canales auditivos y donde empiezan a reaccionar a los sonidos. Esto se llama que despiertan el sentido de alarma y suele producirse en torno a los 21 días. A partir de ese momento comienza el proceso de sensibilización o no a los sonidos ambientales. Por eso es muy importante que los perritos desde los inicios estén tanto con su madre como sus hermanos en un ambiente y en un entorno tranquilo, sin sobreestimulación, para que precisamente no desarrollen este tipo de patologías desde bien temprano. Bueno, humanos y perritos tenemos una capacidad auditiva más o menos similar, pero sí que es verdad que los perritos tienen una mayor sensibilidad a los sonidos agudos y pueden detectar frecuencias que nosotros somos incapaces de escuchar. Además de esto, los perritos son capaces de focalizar a través del movimiento de las orejas cuál es el origen más o menos preciso del sonido, y además también pueden localizar más o menos la distancia, ya que son capaces de detectar o de medir desde que suena el sonido hasta que llega la onda hasta ellos. Que tu perro sea más sensible o menos sensible a estos sonidos dependerá de la genética de vuestro individuo, de las experiencias previas y sobre todo de las características del sonido que suceda. Los sonidos que más suelen preocupar a nuestros perretes son aquellos que se ocurren sin un patrón fijo, que son difíciles de localizar y que son muy intensos. Todo esto son características que biológicamente se corresponden con amenazas o necesidad de huir. Por lo tanto, la reacción que tienen nuestros perritos son siempre condicionadas a la supervivencia, a la adaptabilidad. Y como siempre, el debate entre intervenir o no intervenir no es solo porque el beneficio sea para nosotros, ¿no? Porque al final convivimos con otros humanos, otros vecinos, otros perros, etcétera, etcétera, y puede molestar al resto, sino que el beneficio principal va a ser para nuestro perro. Si nuestro perro está muy preocupado por los sonidos que suenan en la calle, petardos, sonidos, el camión de la basura, vecinos en el portal, etcétera, etcétera, lo que está ocurriendo es que no es capaz de descansar de manera profunda, ¿no? De manera prolongada, porque está en alerta constante. Esto puede provocar pues, una falta de descanso real, que esto conlleve un estrés episódico, que pase a un estrés crónico y que pueda quedarse en un problema de conducta más grave. Además, los perritos que tienen reacciones dentro de casa, tienen este tipo de comportamientos, después cuando salen a la calle pues están más irritados porque no han dormido bien, porque llevan todo el día en alerta, todo el mes en alerta, y al final pues están más fatigados y gestionan mucho peor las situaciones que se pueden encontrar en la calle. Y para comenzar este entrenamiento vamos a utilizar una fantástica herramienta, que es este collar eléctrico y este mando a distancia. Que no, hombre, que no necesitas esta puta mierda para poder convivir con tu perro. Vamos a hacerlo de forma amable, respetuosa y respetando los tiempos del perro. Vamos a ello. Y bueno, el nivel número 1 en esta terapia preventiva es dejar a nuestro perrito en una sala, entretenido con un snack, haciendo olfato o simplemente descansando, cerrar puertas y barreras de sonidos, irnos al otro lado de la casa y allí empezar a provocar sonidos que sean de un nivel, a una intensidad que sea tolerable para nuestro perrito. Esto lo hacemos 1 minuto o 2 minutos, después abrimos todo y seguimos con normalidad. Poco a poco vamos subiendo la intensidad de los sonidos o abriendo puertas, es decir, restando barreras, de modo que nuestro perrito sea expuesto a cada vez un poquito más intenso,
pero siempre por debajo de su umbral de tolerancia. Después, como vamos a ver en estos vídeos, lo que haremos será una exposición más cercana, más concreta, mucho más cerca de nuestro perro, de modo que la intensidad sea mucho mayor, hasta que se habitúe. Y esto básicamente es hacer este proceso generalizándolo con un montón de sonidos y un montón de situaciones. Bueno, gordo. ¿Ves? Eso ha sido demasiado fuerte. Y ya podéis ver que no le preocupa en absoluto. Toco el tenedor, le lanzo un premio. Como veis, siempre, con mucha delicadeza para que siempre estar por debajo de su umbral de tolerancia, ¿vale? Para que esta reacción sea siempre contenida, ¿no? Que sea siempre manejable, gestionable. De este modo lo que conseguimos es que poco a poco vaya disociando de algo negativo a algo positivo, que vaya contracondicionando, creando con este nuevo aprendizaje una nueva forma de reaccionar. Muy gorda. Siempre felicitamos con voz. Bueno, tía. Muy bien. Muy bien, tía. Y aquí lo que estamos haciendo... ¡Ole! ¡Qué bueno! Es contracondicionar este sonido. ¿Veis? Ya empieza a no preocuparle tanto. Bueno, toma, otro. Muy bien, tía. Bien, pues ahora es cuestión de repetir este mismo proceso, pero con todos los sonidos que te puedas imaginar que puedas hacer dentro de casa, ¿de acuerdo? Es decir, exponerlo a niveles muy bajos de intensidad en sesiones de tiempo muy cortitas, 1 minuto, 2 minutos, que veas que el perrito no se preocupa en absoluto. Si no sabes detectar cómo se preocupa tu perrito, dale a este vídeo que aparecerá por aquí, ¿vale? Sobre señales de calma. En el momento que las entiendas y las comprendas y las sepas identificar, verás cuando tu perrito se está preocupando. Si tu perrito se preocupa, es momento de dejar de seguir ofreciéndole esta actividad, de parar y desconectar un poquito, ¿vale? Sigue buscando diferentes sonidos para proponérselo a tu perro a unos niveles de intensidad súper bajísimos. Al principio con contracondicionamiento, es decir, ruido chuche, ruido premio comestible, ruido un Kong, ruido una chupeteada de lo que sea, ruido y después juego, lo que quieras. Y después le dejas exponerse a este sonido a niveles muy bajos, siempre que tu perrito esté tranquilo. Bueno, y ahora vamos a por el tratamiento paliativo, es decir, si nuestro perrito tiene miedo a los sonidos, a los petardos, a San Juan, etcétera, etcétera, y nos acercamos a estas fechas, en Navidades, festividades locales, etcétera, etcétera, las medidas que hay que empezar a tomar son: el primero es crear un espacio seguro para nuestro perrete. El espacio seguro seguramente vuestro perro ya lo tenga localizado en vuestra casa. Es donde se refugia cuando tiene esos periodos o esos episodios de miedo. Suele ser la ducha, suele ser debajo de una cama, suele ser debajo de una mesa, en un rincón, etcétera, etcétera. Ahora, lo que vamos a hacer es preparar ese espacio para que sea un poco más confortable, ¿no? Un poco más cómodo. A este respecto, se suele recomendar la utilización de una jaula o de un espacio más cerrado para tener un poco esa sensación más de protección, ¿no? De que ahí está protegido por varios costados. A ese respecto, jaula o transportín, si no está habituado a utilizarlos, puede ser un buen momento para introducirlos, siempre de una forma gradual y progresiva. ¿Qué pasa, Ploy? ¿Qué habéis escuchado?
Segunda cosa que podemos hacer es bloquear cualquier sonido o intentar bloquear la mayor parte del sonido que entra desde fuera. ¿Esto cómo se consigue? Pues bajando persianas, poniendo cortinas. Hay gente que incluso pone mantas en las ventanas que amortiguan bastante el sonido, y además bloquean la estimulación visual, ¿no? Esos destellazos, esos destellos de lo que son petardos o fuegos artificiales. Punto número 3. Una vez que bloqueamos el sonido, lo intentamos camuflar desde dentro de casa. A este respecto viene súper bien la utilización de pues, música africana, música tribal, música que haya mucha percusión, donde se camuflen un poco, ¿no?, esas explosiones que suceden fuera con la música que tenemos dentro. Esto habrá que empezar a hacerlo previo a la exposición, ¿no?, a ese periodo de sonidos reales, para que nuestro perrito se acostumbre y no sea un cambio muy radical, muy trascendental, justo en ese momento de la exposición o de la exposición a las fobias, ¿vale? Y obviamente no hay que descartar en ningún momento la posible utilización de aromaterapia, de farmacognosis o de feromonas apaciguantes en el caso de que os lo recomiende vuestro veterinario. A este respecto, y esto sí que lo quiero dejar muy claro, que si vuestro perrito, bueno, si necesitáis ayuda con vuestro perrito, no consultéis, o sea, no dudéis en ningún momento de consultar con un profesional que os eche una mano de manera individualizada. Estas son pautas generales que son la base del esquema del tratamiento del miedo a sonidos fuertes, pero que deberíais hacerlo o consultarlo con un profesional para que os ayude en vuestro caso de manera individual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por visualizarlo, y para saber que has llegado hasta aquí, déjame por aquí abajo de qué raza es tu perrito, cuántos años tiene y qué es lo que más le gusta hacer contigo en el tiempo que compartís juntos. Si quieres más contenido de calidad, entra en Instagram, busca Enclave de Can, porque ahí voy a compartir estoy compartiendo cómo llevo yo el día a día con mis perros, cómo es la convivencia, cómo nos enfrentamos a los diferentes problemas, y evidentemente San Juan y los periodos vacacionales son épocas de tratamiento de este tipo de cosillas. Así que también lo voy compartiendo por aquí, cómo hago yo estrategia de afrontamiento para estas situaciones. Así que nada, una vez más, muchas gracias de corazón y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si no lo has hecho ya, por cierto.